trabajando en cada uno de nosotros y lo hace de maneras diferentes en cada reunión, en cada momento, ¿sí? Que no se circunscriba lo que vivimos del Señor a una reunión, porque yo creo que la iglesia tiene que hacer todo lo que se hizo y hay que seguirlo haciendo, ¿sí? ¿Estamos claros? Todo lo que se hizo bien, hagámoslo. Todo lo que no se hizo tan bien, corrijamos. Pero lo que se hizo bien es para seguir y continuar. Lo que no tenemos que hacer es irnos a los extremos. Lo que no tenemos que hacer es creer, considerar que lo que pasa en una reunión es todo lo que Dios tiene, ¿sí? Lo que pasa en una reunión era un día que pasó algo en una reunión. Y está muy bien que así sea, y está muy bien que ocurran determinadas situaciones y cosas. No vamos a decir la tontería de que si no pasa no está el Señor. No, el Señor está en nosotros, no está en un auditorio. Pero, ya que acá se reúne gente de fe, y esa gente de fe genera que haya más fe acá que en la vereda, se supone, ¿no? Esperemos que así sea. Ya veo que se sanaron en la vereda y acá no se sanó ninguno. Bueno, se supone que en estos ámbitos hay más fe que en otro lado. Pero ya que está, ya que las cosas ocurren, ya que las cosas pasan, tenemos que saber que no todo lo que pasa o todo lo que no pasa es por causa de ir o no ir a una reunión, ¿sí? La vida del Señor no se debe reducir a una reunión, a las cosas que ocurren en una reunión. Porque eso sería como tener sed y en vez de tomar agua me tiro a la pileta. Me voy a refrescar un ratito, pero no voy a suplir la sed, voy a seguir deshidratándome. Cualquier persona que está deshidratándose y se tira al mar, va a salir con una sensación de frescura, pero va a seguir deshidratándose hasta que en un punto se va a morir, porque cuando uno se deshidrata, ¿qué tiene que hacer? Claro, amado, tomar agua. Eso es la revelación pura del Señor la que nos acaba de caer a todos. Entonces, cuando uno tiene sed, tiene que tomar agua. ¿Para qué? Para hidratarse. Lo mismo ocurre en la vida del Señor. El Señor suele provocar en nosotros situaciones para que solamente vivamos bajo el gobierno de su agua de vida, ¿sí? Cuando vos decís, esto parece que no tiene solución. No, es Dios diciéndote, provoqué esto para que vos tomes de la única agua que tenés que tomar, que es el agua de vida. Y eso no lo vas a conseguir en una reunión. Eso se produce por vida del Espíritu cuando yo decido renunciar a mí a la hora de resolver conflictos para que Él sea el que gobierne. O sea, cruz en estado puro. Muero a mis criterios, a mis formas de ver las cosas para que sea Él el que resucite en mí, el que haga la obra en mí. Dios nunca va a hacer la obra en mí si yo hago la obra en mí. Dios no va a competir nunca. Cuando hay alguien que dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo puedo, Dios hace este movimiento. Pero si estoy en Cristo, sí. Pero no está operativo en vos la vida de Cristo, o en mí. Entonces, ¿cuál es el fin de situaciones de vacío? Vieron que a ustedes no, porque ustedes están todos santificados, pero hay gente que le pasa que ante situaciones de vacío, de conflicto, que se le viene el mundo encima, la guerra encima de él, sale a solucionar como pueda. Y cuando viene a estos ámbitos, se te ha dado autoridad. Y Dios dice, ¿cuál? La que estás cantando está muy linda, pero hace 5 minutos resolviste por las tuyas. Entonces, ¿qué autoridad me estás dando? La pregunta es que nosotros, es la que nosotros nos tenemos que hacer. ¿A quién le estoy dando la autoridad para solucionar? ¿Estamos bien? No sé si estamos bien, pero por lo menos vamos entendiéndonos de cómo funciona esto. El capítulo 3 de Un viaje de ida, quiero comenzarlo recordando algo que decíamos hace unos días. Y es que cuando Dios nos sacó de la esclavitud, provocó que nosotros
empecemos a darnos cuenta de que éramos esclavos, porque nadie llegó al Señor porque sí. Nadie se cayó adentro de una congregación y se quedó a vivir, o a alguien le pasó eso. Pasaba por la puerta, me tropecé, me caí y me quedé acá. No pasa eso, amado. Las personas llegan a las congregaciones porque en algún momento tuvieron una necesidad, en algún momento sintieron algo, un vacío, sintieron una necesidad de algo más de lo que estaban viviendo, ¿o no? O a mí solo me pasó eso. ¿Estamos bien? A todos, de una u otra manera. Algunos con un milagro, otros con una cuestión de alguna cosita que tenían adentro. ¿Vieron? El otro día vino un demonio y me dijo, sacame este tipo de encima, pero era tremendo el muchacho. Ahora, la gente hemos llegado a las congregaciones por algo. Esos son vacíos que se producen en nuestra vida. ¿Para qué? Para que verdaderamente le demos la autoridad al Señor, que el Señor sea en nosotros y nosotros en Él. De eso se trata. Ahora, cuando nosotros salimos de esos lugares de esclavitud por creer, el Señor nunca nos dijo, bueno, acá se terminó y ahora arreglate como puedas. Él nos propuso un viaje de ida y es lo que estábamos hablando. Dios nos sacó de la oscuridad, Dios nos sacó de la muerte, Dios nos sacó de la esclavitud y del lugar que nos sacó hacia donde nos empezó a llevar es un viaje de ida. Eso lo hizo de una vez y para siempre. En Cristo todo está resuelto de una vez y para siempre y esa notificación está en nuestro espíritu. Pero hay un problema, todos tenemos una mente, ¿sí? Que es un buen problema si la mente empieza a ser absorbida por la de Dios. El problema es cuando la mente empieza a resistirse que el Señor la absorba. Entonces empiezan a pasar algunas cosas como por ejemplo la famosa religión empieza a proliferar. Entonces empezamos a enamorarnos de mensajes, empezamos a enamorarnos de doctrinas que vamos conociendo y de cosas que vamos entendiendo, pero nunca le dejamos la mente al Señor. La mente sigue siendo la misma esclava de antes, pero religiosada. En vez de crucificada, queda religiosada, con un poquito más de maquillaje, por eso orábamos recién. Se empieza a maquillar. Entonces, antes hablábamos de maldiciones generacionales y ahora hablamos de llenar el alma de Cristo. Pero es lo mismo, nada más que le hemos cambiado un poquito el sentido, ¿o no? ¿Sí? Va, hermano, vaya con lleve el alma a la cruz, lleve el alma a la cruz, lleve el alma a la cruz. Y vos decís, pero antes era más fácil porque rompía las maldiciones y era lo mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es no encasillar la mente en doctrina. Y eso es lo más difícil, no es para Dios, pero sí para nosotros. Porque nuestra mente está configurada de una manera extremadamente... Mire, la mente cuando está fuera del Señor está configurada para hacer lo que quiere, para manejarse según sus instintos carnales. Cuando la mente está en el Señor, o por lo menos nosotros estamos en el Señor y vamos trayendo la mente paulatinamente a la vida de Cristo, empieza el proceso de reconversión. Por eso la Biblia dice que seamos transformados en el espíritu de nuestra mente. Empieza un proceso de reconversión. ¿Qué detiene el proceso de reconversión? ¿Qué detiene? Después les explico por qué reconversión, si no, no termino esta parte. Háganme acordar, ¿sí? ¿Por qué se detiene? No se detiene por el pecado, se detiene por la religión. Porque el que peca y continúa entendiendo, más tarde o más temprano, deja de pecar. Porque la mente es renovada y ya el pecado no tiene cabida en su mente. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando a la mente le meto principios religiosos en vez de gobierno de Cristo. Si la mente empieza a tener principios religiosos, va a estar configurada con la misma esclavitud que antes, igual que antes, pero hablando lindo, hablando un poquito más renovado. Por eso, nuestro viaje empezó y terminó en Cristo. El asunto es que el viaje de nuestra mente es un traslado de la vana manera de vivir a la vida de gobierno que el Señor nos propone, a la vida del gobierno de Cristo. Lo que ya está consumado, debemos llevarlo a una realidad en nuestras vidas. Y eso es por obra del Espíritu, no por fuerza. ¿Y cómo el Espíritu puede obrar? De una sola manera, con nuestra perseverancia, con nuestra sujeción,
Cuando Dios habla, yo me callo. Y ahí las cosas pasan. Ahora, si cuando Dios habla, yo digo, no, sí, Señor, yo sé las realidades eternas, conozco la vida del nuevo pacto. Sí, porque tú dices en Jeremías 31 y después lo dices en Hebreos y después también lo dices. Y ahí le empiezo a hablar a Dios y Dios dice, hasta que no te calles no hay obra del Espíritu. Porque seguís edificando tu obra. ¿A alguien le pasó en estos últimos días que habla más de lo que habla Dios? 1 sincero, 2 sincero, 3 sincero, 4, 5. Bien. Así que cuando Dios nos sacó, lo hizo de una vez y para siempre, pero nos propuso un viaje de ida para que ese viaje lo haga la mente. Por eso decíamos días pasados, cuando Dios nos sacó de un lugar y nos llevó a otro, Él nunca dijo, si esto no resulta, te vuelvo a dejar donde estabas. Si esto no resulta, nos volvemos. No, cuando Dios te saca, no es para que llevarte de vuelta, sino que es para que vayas y lleves el fruto que Él puso en vos. ¿Quién es? Cristo. Para que Cristo sea real en tu vida. Entonces Dios no va a parar salvo que vos pares. Por eso Él siempre tiene terminologías como, aún no he terminado contigo. Aquel que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando. Pero ¿cómo la va a perfeccionar? Cuando yo lo dejo perfeccionar esa buena obra. Decirle a alguno que tenga cerca algo que dice Dios. No era eso. Pará. ¡Qué obedientes que son! Gracias, Padre, por estos hermanos tan obedientes. Vamos a maquillarlo. Decirle esto. Dios te dice, vamos a hacer así. Ya no sos para el sistema. Y el sistema no es para vos. Y decirle esto, por eso no servís ni para pecar. El que peca en Cristo peca bien, pero está incómodo. Porque el que peca en Cristo no peca mal, peca y peca bien. Pero después está incómodo. ¿A alguien le pasó? No levanten la mano. No quiero que nadie... Amados, esta sentencia que acabás de decirle al que tenés al lado ayudándome a predicar, no está firmada por un pastor, no está firmada por un predicador, está firmada por Dios. Dios dice, yo ya te saqué, no sos para ese sistema y el sistema no es para vos. No trates de encajar porque no vas a encajar. Y cuando quieras encajar te vas a sentir incómodo, porque no fuiste diseñado para encajar en ese sistema. Por eso el problema a vencer nuestro no es el pecado. Nosotros no tenemos una lucha contra el pecado en sí mismo. No es nuestro problema vencer. El pecado lo venció el Señor. Nuestro problema son las imágenes mentales que tenemos sobre el Señor. Porque esas imágenes que tenemos sobre el Señor hacen que tengamos imágenes sobre nosotros mismos y sobre los demás. Alguien que tiene una imagen sobre un Dios condenador, un Dios que es fuego consumidor, es una persona que se autocondena y condena. Por otro lado, al otro extremo, alguien que tiene una imagen de un Dios, el profesor bueno, el papá amoroso, que nunca tiene una mueca de enojo, siempre me va a entender, siempre es alguien que va a ser libertario contra el pecado. O sea, nunca se va a sentir que erró. Total, Dios me perdona. Esa famosa gracia barata. No estoy hablando de que las personas no puedan cometer errores, no podamos cometer errores, sino que estoy diciendo que alguien que está en Cristo, cada vez que erra, algo de ruido le hace. El que está en Cristo. El que está en una religión se va a ir cauterizando la conciencia, pero el que está en Cristo, algo de ruido le hace. Siente una cosa, aunque sea el primer día, que esté alguna cosita acá, te das cuenta que no está bien. Por eso tenemos que resolver la imagen nítida que tenemos del Señor. Y eso lo vengo diciendo, lo voy a seguir diciendo, hasta que venga Cristo. Amados, si no tenemos una imagen correcta del Señor, nunca vamos a poder vivir y disfrutar la plenitud de su vida. Él dice en la Escritura
que la iglesia es la plenitud de lo que lo llena todo en todos. ¿Ok? Bueno, ¿dónde está esa plenitud? Si no está, algo está pasando. Y no es para condenarnos, sino para buscar el conocimiento pleno de Cristo, para disfrutar de esa plenitud. Porque dice la Escritura que de su plenitud tomamos todos. Entonces, ¿por qué tomamos todo? Pues su plenitud es Cristo y Cristo nos fue dado completo. Y se supone que nosotros estamos completos en Él. Que ahora vamos a hablar de qué se trata estar completos en Él. Pero amados, si nosotros tenemos sensaciones de vacío y hay cosas que nos faltan, y esas cosas que nos faltan las reemplazamos con cosas que no son Cristo, es hora no de condenarnos, pero sí de darnos cuenta que aún no tenemos la imagen de Dios que tenemos que tener. La imagen, esa imagen perfecta, esa imagen nítida, esa imagen cabal del Hijo. ¿Y es un problema? Si la buscamos, no. Si me quedo con lo que soy, me quedo con la imagen que tengo, sí. Porque toda la vida voy a estar viviendo como si viviera en Cristo, pero afuera de Él. ¿Pero cómo? Si la Escritura dice que estoy en Cristo. Sí, pero si yo no disfruto de las cosas que acabo de hablar, amado, simplemente voy a estar viviendo en una religión, aunque esté en Cristo. ¿Alguien quiere vivir en una religión? Creo que nadie. Por eso estás en abundante gracia. Porque me vas a ayudar a mí. No es arrogancia, se lo estoy diciendo. Porque me vas a ayudar a mí a no ser parte de una vida religiosa. Porque esto no es del pastor, esto es de todos. Cuando haya religión en este púlpito, cualquier ministro, amado, cuando haya religión en nosotros, vos tenés que levantar la mano. Asegúrate de que no haya en vos. No sea cosa que tengas los lentes sucios y nos mires a nosotros. Pero si tenés el lente limpio, levantá la mano. Pará, me parece que acá estamos hablando mucho de cuestiones que tienen mucha reputación de sabiduría, pero no hacen nada contra los apetitos de la carne. Tiempo que empecemos a cultivar una sanidad entre nosotros, una vida saludable. Si vos en este momento me ves comiendo veneno, o me ves peor, retiren comiendo, me ves con una botellita de cianuro y le digo a Néstor, tomate esto que es refrescante, ¿quién de ustedes no se va a parar y pegar un grito? ¿Qué haces? Mínimo un qué haces. ¿Y por qué permitimos que a veces nos llenen los oídos con cianuro religioso? Necesitamos estar frescos en la vida del Espíritu. Una iglesia fresca en la vida del Espíritu es una iglesia que va a levantar la mano, va a orar, va a decir lo que tenga que decir en el momento que lo tenga que decir y nadie se tiene por qué ofender. Bienvenidos a la temporada del Espíritu. En mi Biblia, no sé en la tuya, habría que ver cuál tenés, pero en mi Biblia dice que en esta temporada, porque nosotros no estamos en el nuevo pacto, nosotros estamos en la temporada de la resurrección, nosotros estamos de la cruz para adelante. ¿Cómo no estamos en el nuevo pacto? Es que el nuevo pacto era para Israel, no para nosotros. Dijo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cuántos de la casa de Judá hay acá? Bien. ¿Cuántos de la casa de Israel hay acá? Bien. De Israel el único que tenemos ahí a David. Es el único. Y a la casa de él va la familia nomás. Amados, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuántos de la casa de Israel, salvo David, y la casa de Judá tenemos acá? Bien, entonces, ¿para quién era el nuevo pacto? Ahora, que nosotros hayamos sido incluidos en los términos del nuevo pacto es una cosa. Que nos hayamos visto beneficiados, pero el nuevo pacto no es con nosotros. Nosotros estamos alejados de los pactos. ¿Cuántos judíos hay acá? Judíos. Carreguen, o sea, porque levantó la mano. Amados, ¿por qué les digo esto? Algunos me van a decir, ¿qué tiene que ver nuevo pacto? Porque nosotros tenemos que saber que nosotros estamos viviendo en Cristo. No en un nuevo, en un viejo, en Cristo. Nuestra realidad está en Cristo. Y tenemos un hermoso pacto que el Hijo hizo con el Padre y el Padre hizo con el Hijo y nosotros estamos metidos, incluidos ahí. Es un pacto de amor. Pero estamos en Cristo. Por eso cuando vengan las doctrinas y las terminologías, amados, a tratar de detener el progreso de Cristo en vos,
rompelas. Abocate exclusivamente a disfrutar de la vida del Señor. ¿Dónde estamos? ¿En qué pacto? En Cristo. Y necesitamos tener las imágenes correctas del Padre en Cristo. Lo que ocurrió fue que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no estábamos en el antiguo pacto, estábamos muertos en delitos y pecados. La Escritura nos declara así. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. No dice estaban en la ley, estaban muertos en delitos y pecados. Cuando Cristo vino a nosotros nos dio vida, y dice, nos dio vida juntamente con Él. Antes de darnos vida nos mató, y después de matarnos nos resucitó juntamente con Él. Por eso todo lo que hagas del muerto va a ser obra muerta y siempre te va a apartar de la vida de Dios, no de Dios, de la operatividad de su vida. Pero esa configuración de muerte que teníamos, ¿qué hizo en nosotros? Nos dejó secuelas. Vos imaginate, no sé si han alguna vez oído acerca de cómo le queda la cabeza a un boxeador. ¿Sí? ¿Alguien sabe? Los boxeadores chocan las paredes del cerebro, perdón, las paredes del cráneo con el cerebro y se le van formando coágulos. Lo mismo le pasa a los futbolistas que durante muchos años tienen que rechazar de cabeza, ¿sí? Les pasa, pues parece que la pelota no pesa, pero pesa. En tantos golpes, tantos impactos, vos ves en lo que se llama slow motion, en cámara lenta, el golpe y parece que la cabeza se hunde. Eso golpea y deja lo que se llama traumas en el cerebro. Vos decís, ¿qué tiene que ver esto con la vida anterior a nosotros? Es que así vivíamos. Nosotros vivíamos de golpe en golpe, aunque vos y yo creemos que vivíamos bárbaros, o no, pero vivíamos de golpe en golpe porque estábamos ciegos. Y el ciego, ¿cuántos saben que el ciego, si no tiene quien lo guíe o no tiene una guía, se choca todo? Bueno, así vivíamos nosotros, nos chocábamos todo antes del Señor. Y eso dejó secuelas, así como quedan secuelas en un cerebro que ha sido golpeado constantemente, quedan secuelas por los golpes que nos fuimos dando en la vida cotidiana, dado que no teníamos la luz del Señor. No estaba Cristo en nosotros. Eso dejó secuelas. Y entre esas secuelas quedaron las imágenes de Dios erróneas. Y como quedaron las imágenes de Dios erróneas, quedaron las imágenes sobre nosotros erróneas. Entonces nosotros quedamos configurados a la imagen, nuestra mente quedó configurada a la imagen que teníamos antes de Cristo. Y eso es lo que va siendo renovado. Va muriendo la imagen para que resucite su imagen y Él nos muestra verdaderamente cómo somos en Él. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Amén. Ahora bien, declara conmigo, soy una nueva especie. Dice la Escritura que somos nueva criatura, ¿sí? Pero lo dice, esa terminología, nueva criatura, es una nueva especie. Y eso lo produjo el Señor. Y yo oro y continuaré orando para que esto, que es algo que está en la Biblia, es algo que todos sabemos porque lo hemos hablado, lo hemos declarado, lo hemos hasta predicado, amado, sea real en nosotros. Porque nos tiene que entrar en la cabeza, nos tiene que entrar en la mente, nos tiene que entrar Cristo. Y cuando entra Cristo en nuestra mente, amados, empieza a ser real que somos una nueva especie en Cristo, que no estamos condicionados por lo que éramos antes del Señor y no estamos condicionados por haber sido personas que estábamos lejos, apartados de Dios, con la mente oscura, con la mente entenebrecida. La luz tiene que llegar a cada parte de nuestro ser, tiene que llegar a cada parte de nuestra mente y descubrir la nueva especie que somos. Porque cuando empezamos a descubrirlo en el Señor, empezamos a tener otra forma de encarar la vida. Empezamos a tener otra forma. Miren, ¿sabe qué empieza a pasar? Empezamos a tener otra forma de encarar hasta los recuerdos. Los recuerdos del pasado vienen y son procesados por la nueva especie.
¿Están? Sí, pero quedan como esas cicatrices viejas, ¿viste? Que tenés, que no... Es cicatriz nomás, pero no genera nada. Ni cosquilla te hace. Es algo que está ahí, pero no molesta. Simplemente quedó la marca para que te acuerdes. El Señor en una época le dice a Israel, hazte majanos altos. Eso significaba, acordate lo que viviste, pero para no volverlo a vivir, no porque yo te voy a torturar con eso. Quedan las cicatrices, quedan algunas secuelas, pero la nueva especie lo procesa de una manera que eso no duele, que eso no condiciona para actuar. Y vos me vas a decir, amén, gloria a Dios, ojalá, aleluya. El asunto es que cuando salís de acá hay una vida que te está esperando. Hay una vida que empezó hace muchos años. Hay una vida que te configuró y me configuró de una manera para reaccionar, para accionar de esa manera. Por eso, cuanto más rápido tenemos la imagen del Señor nítida en nosotros, y eso se logra por conocimiento de Cristo, empezamos a tener noción de la nueva especie que somos. Y la forma de encarar la vida empieza a ser totalmente distinta. Esa nueva especie que somos, y estamos viajando al entendimiento de esa nueva especie. Esa nueva especie resucitó y vive resucitando. Resucitó de una vez y para siempre en Cristo, pero vive resucitando en la mente. Eso hablamos, eso es cuando hablamos de renovar la mente. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije reconversión? La conversión no es que vos eras algo y ahora sos una papa. Amado, eras un humano y ahora sos una pera. Porque más o menos lo hemos manejado así. Me convertí, ¿en qué? La conversión o la reconversión es un cambio de vertiente. Antes de Cristo era todo agua estancada, agua podrida, que era el agua del muerto, el agua de la muerte misma, ¿sí? De la corrupción, del pecado que nos recorría todo nuestro ser. Pero ¿qué dice la Escritura? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Cambia la vertiente. La vertiente era para muerte. Ahora se abre la compuerta, que es Cristo. La voluntad empieza a vivir en Cristo y empieza a ser absorbida el agua de muerte por el agua de vida. Entonces nosotros ya no tenemos una vertiente de agua muerta. En nuestro interior nos metieron una vertiente de agua de vida, y esa agua de vida es Cristo. Y a medida que voy creyendo en la palabra de Dios, esa agua va tomando lugar y espacio en todo lugar donde había muerte y donde hay muerte. Por eso, si hay alguien acá con complejos, si hay alguien acá con formas de actuar que no quiere, que no le gustan, amados, paz. Cuando el agua de vida llega, se convierte. Y ahí el fruto empieza a ser real. Por eso la nueva especie en su interior tiene una constante muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Vamos a hacer una canción con esto. Muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que pasa en alguien que va conociendo, va entendiendo el valor que tiene como nueva especie en la tierra. Ahora bien, ¿cómo empieza a trabajar esto? Por oír al poder de la resurrección. Y eso es tomarse el tiempo de oír a Dios. ¿Qué es el poder de la resurrección? Dios mismo hablando. Cuando Dios habla, resucita. Dios no habla para conversar. ¿A cuántos le dijeron alguna vez? Orar es conversar con Dios. ¿A una solo? Por mí me dijeron. Orar es hablar con Dios. Amado, Dios no tiene ganas de conversar. Dios cuando habla resucita. Mira, Dios cuando habla mata y resucita.
Cuando Dios habla verdaderamente a una persona, la mata. Porque es verdad. Y la verdad mata. Pero en el mismo acto, por la gracia, la resucita. Mereces morir. Pero vení, vamos a tener una vida juntos. Ese pensamiento tiene que morir. Es más, murió. Pero renace mi pensamiento en vos. Mis pensamientos, que no son como los tuyos, son de bien y no de mal. ¿Para qué? Para que halles el fin que esperás. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo con mis miembros sirvo al pecado, pero con la mente quiero servir al Señor. Pensamientos de bien va poniendo el Señor. Así que vamos oyendo al poder de la resurrección y eso va produciendo revitalización en nosotros. Digan conmigo esto, palabra oída, palabra creída, poder de la resurrección que opera. Palabra que oigo, palabra que creo, no que solo oigo, palabra que oigo y palabra que creo, porque hay gente que oye, pero no cree. Palabra que oigo, palabra que creo, empieza a operar en mí el poder de la resurrección. Por eso, habla con Dios, orá al Señor, intimá con Él 5 minutos antes de pecar. Y si erraste, hablas a los 5 minutos. Porque capaz que si hablas 5 minutos antes lo evitamos. Y a veces no lo encontrás a Dios. Llama a un líder. 5 minutos. Y 5 minutos después, y 5 minutos después por ahí lo resolvemos más rápido. ¿Para qué? Para que no quede resquicio de lo que pasó. Para que no quede nada de lo que pasó. Para que todo lo que pasó, que no llegue a pasar, pero si pasó, que sea resuelto en Cristo. No resuelto con el fiscal. Nadie tiene que ir a hablar con el fiscal cuando erra, ¿sí? Si le errás en la vida misma, no vaya a hablar con un fiscal. Siempre primero con un abogado. Porque si hablas con el fiscal, vas a tener problemas. Pero si hablas con el abogado, seguro que te saca del problema. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el abogado y el papá del abogado es el juez. Tenemos una ventaja bárbara, amado. Pero es justo. Dios pesa los corazones. Si está arrepentido, el abogado intercede y el juez absuelve. Si no está arrepentido, se la va a pasar hablando y no va a pasar nada. Pero yo me arrepiento y después vuelvo a errar. A mí también me dijeron que el que se arrepiente no erra nunca más. ¿Y sabés qué me di cuenta? Que me mintieron. Porque vos te arrepentís de verdad. Pero a mí el apóstol Pablo me dice que él tenía un aguijón en la carne y que rogó 3 veces al Señor que se lo quite. Y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, hermano, hacete débil en vez de hacerte fuerte ante el pecado y vas a ver cómo mi fortaleza va a solucionar la situación que hoy no podés solucionar vos. Así que, repitamos, palabra oída, palabra creída, poder de la resurrección que opera. No falla, amados. La nueva especie reconoce cuando erra, pero no se detiene en el error. Ese es el asunto de la nueva especie, porque oye la voz que lo saca del error. Salí de ahí. Ok, salgo de ahí. ¿Y sabés a dónde se sube automáticamente cuando escucha la voz del que lo saca de ahí? Porque Dios es uno, ¿cuántos lo saben? Y Cristo es uno, ¿sí? O sea que la palabra es una. Que nosotros tengamos 300.000 versículos o más, no significa que haya 300.000 palabras de Dios. La palabra de Dios es Cristo, es uno. Entonces automáticamente se sube a que todas las mañanas se renuevan sus misericordias. El que se arrepiente se sube automáticamente a eso. Amados, no es subestimar el pecado, ¿eh? Nadie subestime un pecado jamás. Ante Dios siempre humildad.
Ante el pecado, siempre desprecio, ¿sí? Pero ¿saben qué pasa? Que cuando uno escucha la voz de Dios, vos decís, pero ¿cómo puede ser que ayer estaba y hoy estoy así? Claro, porque te revitaliza la voz. ¿Sabes lo que le pasa a mucha gente? Se queda en el pasado. Se queda torturándose por lo del pasado. ¿Y saben qué? Dios no está ahí. Jamás Dios va a estar en el pasado. Jamás. Dios está en un presente continuo. La nueva especie sabe que va a tener que resolver lo que construyó en la arena, lo que puso mal cimiento, la construcción que hizo mal. La nueva especie sabe que lo va a tener que resolver. Por eso cuando vamos y le decimos, yo sabía que ibas a hacer eso. Y si... Te lo dije. ¿Alguna vez te dijeron te lo dije? Amado, ayúdenme, yo estoy tratando de salir de decirle a las personas te lo dije. ¿Me van a ayudar? Cuando te diga te lo dije, pastor, dijiste que no lo ibas a decir más. Ayúdenme, porque ¿sabes qué? El pecador sabe. Y no necesita un te lo dije. Si ya sabe que se lo dijiste. Y ya sabe que si hubiera escuchado no hubiera entrado donde entró. Yo hablo del pecador como si yo fuera amado. Todos sabemos cuando erramos. El asunto no es te lo dije. El asunto ¿qué es? Es que Dios lo oigas y te saque por su palabra. Salí de ahí y entrá acá. ¿Estás vivo? Sí, se renovó misericordia. Bueno, vamos para acá. ¿Qué es que se renovó la misericordia? Tu mente tiene que ser transformada, porque lo que te esclaviza tiene que caer ante el poder de la resurrección. Pero hay que resolver lo que construimos sobre la arena. Ahora, ¿cómo resuelve la nueva especie? Parada en su posición eterna, no desde la caída. La nueva especie resuelve parada en la posición en la que Dios la dejó, no en la posición de la caída. Nadie puede resolver tirado en el piso, amado. No se puede resolver. Por eso entender que Dios no está en el pasado es fundamental. Está en la plenitud del presente eterno. Yo no estoy hablando de dar licencia para pecar. Yo estoy hablando de resolver el pecado desde la cruz en adelante y no desde la cruz para atrás. La mente tiene que ser renovada en el entendimiento de Cristo. Decí conmigo, Dios no está en el pasado, está en la plenitud del presente eterno. ¿Qué hace acudir al pasado? Detiene la vida operativa de Dios en nosotros. Si acudís al pasado, amado, te va a enfermar. Te va a enfermar la mente, te va a enfermar el cuerpo. ¿Sabés lo que le pasa a las personas que acuden al pasado? En un momento terminan diciendo más y ya fue. Y viven así nomás. Sabiendo que tienen un trono de la gracia, deciden vivir como quieren porque ya está. Ya no hay más oportunidad para mí. Ya no hay forma de volver a donde estaba. Amados, no vas a volver nunca a donde estabas, porque nunca te fuiste. La mente se pudo haber ido, pero desde la posición de Dios nunca te fuiste. A mí me encanta porque esto le rompe la cabeza a la mentalidad religiosa que tenemos sobre Dios y sobre nosotros. Pero no voy a dejar de decir la verdad porque es más que... Porque yo escucho caer, ¿eh? Decirle al que tenés al lado, te están sacando carga, ¿por qué te pones carga? La nueva especie es humilde ante Dios.
La nueva especie clama por misericordia, aunque sabe que la tiene, aunque sabe que está disponible, pero clama por misericordia. La nueva especie se arrepiente, aunque sabe que Dios le perdonó lo que hizo y lo que va a hacer, pero se arrepiente, porque es humilde, no tiene un pensamiento altivo. Pero ¿saben qué, amados? No acude al trono de la condenación, acude al trono que tiene que ir, que es el trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro de Dios y no el oportuno socorro de su manera de ver la vida, de su manera de ver lo que Dios debería hacer con él. ¿Cuánto le dijimos a Dios todo lo que tendría que hacer con nosotros? Y Señor, yo en tu lugar. ¿Vale la pena ponernos en el lugar de Dios para juzgarnos a nosotros mismos? Si vos sabés que si vos fueras Dios, la mitad del mundo estaría muerto por fuego y la otra mitad estaría ahorcado o enterrado en una tumba. Somos justicieros por naturaleza todos nosotros. Amado, vos por más que te enojé con Caín, vos y yo éramos Caín. Ay, Caín mató a su hermano. Oh, también y yo. Si Cristo no está operativo en nosotros, somos Caín, somos Adán. Ay, mirá lo que hizo David, somos David. Y no Israel. ¿Sabés por qué? Porque nosotros somos la suma de todos esos fuera del Señor. Yo por eso nunca me sorprendo cuando alguien hace algo que no está dentro de mis parámetros mentales. A mí no me sorprende que alguien que te abrazó hoy mañana te critique. Alguien que te dijo hoy, yo voy a estar con vos toda la vida. A los 5 minutos no está más y se va enojado y criticando. No me sorprende y es más, no me duele. ¿Por qué? Porque yo también era eso. Aunque no hacía eso, hacía otras cosas. Porque es parte de una naturaleza, amados. Pero el Señor venció esa naturaleza. Nosotros en Cristo podemos disfrutar de una mente que es pura, sin mancha, sin arruga. Es una mente que disfruta la vida del Padre, que disfruta del poder de la resurrección. Y cuando vos empezás a disfrutar de esas cosas, no te amargás por otras. Por eso el Señor no es que te lo dice desde el mandamiento, pónganla, porque cuando la cruz la predica, un legalista te va a decir, póngala mira en las cosas de arriba. Y el Señor te dice, poné las cosas, la mira de arriba, para que lo de arriba absorba lo de abajo, no seas cabezón. Suena distinto, ¿o no? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Y te dejan a Dios a kilómetros de distancia. Amado, sí, está ahí. Y vos y yo estamos sentados en Él, juntamente con Él, a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que veamos las cosas de arriba y no nos dejemos gobernar por las de abajo. No es legalismo lo que propone el Señor. Es paz. En el mundo tendrán aflicción. Confía, yo lo vencí. Amado, a veces tenemos más aflicción acá adentro que en el mundo. Hay gente que dice, más, sí, me voy al mundo, hermano. Con tanta cosa que tengo que calificar, me voy a hacer cualquier cosa. Total, allá tengo paz. Y si sos sincero, lo dijiste o lo pensaste alguna vez. Vamos a orar por el espíritu de mentira. Paz, lo vencí. Hay guerra, sí, pero es para que la mente se adecue a la vida de Dios, para que la mente se deje absorber. La confrontación espiritual no tiene que ver con hacer una guerra para ver si le ganamos al diablo, amado. El diablo fue vencido en la cruz. ¿Cuál es el asunto nuestro hoy? Disfrutar de esa victoria. Y la mente se tiene que acostumbrar a disfrutar de esa victoria.
Por eso donde hay debilidad, declara la victoria de Cristo. Y si sigo débil, seguí declarando la victoria de Cristo. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez tuviste angina? ¿Cuántos de los que están acá tuvieron anginas alguna vez? Bien. No voy a preguntar quiénes se automedicaron porque vamos todos presos. Pero de los que alguna vez tuvieron angina, ¿cuántos tomaron un amoxidal, una amoxilina, algún medicamento recetado seguramente por los médicos? ¿Sí? ¿Y cuándo te hizo efecto? ¿El primero o tuviste que hacer el tratamiento? Yo declaré la victoria y no pasó nada. Al final no sirvo ni para nueva especie. No, amado. Ahora, ¿cuál es el problema? Declaré la victoria y no pasó nada. Entonces, como no sirvo ni para nueva especie, vuelvo al pecado. Y ahora declaro la victoria. Y ahora me vuelvo a sentir una basura por haber pecado. Entonces, nunca la victoria es real. La victoria sobre el pecado, sobre la muerte, es real. Haga lo que hagas vos y haga lo que haga yo, porque es de Cristo la victoria. Ahora, mientras la siga declarando, será una pastillita. Una pastillita. Una pastillita. ¿Hasta cuándo? En un momento deja de doler. ¿Y qué dice el médico? ¿Que cuando me deje de doler deje de tomar el medicamento o que termine el tratamiento? ¿Cuánta gente se da de alta sola porque dejó de doler? Uy, al final hice todo lo que me dijeron y mirá, otra vez. Y claro, porque el tratamiento dice acá, el que persevera hasta el fin. Decirle a que tenés al lado, ¿viste que tenés que configurar la mente en Cristo? Nos olvidamos de la palabra proceso. Nos olvidamos de que esto es, a pesar de las tribulaciones, continuar adelante, perseverar. Nos olvidamos de que acá lo dice acá. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, la pastillita, alcances lo prometido. ¿Qué es la promesa que habla ahí? Reposo. ¿Y con qué viene la paciencia? Con perseverancia. Con un cambio de estructura mental. Antes me desanimaba rápido, o antes era arrogante ante las situaciones de la vida. Bueno, más sí, yo soy así, ¿qué voy a hacer? No, mamá, humildad. Porque si no el Señor no puede operar si no es en la humildad. Decirle a alguno que tenga cerca, tenés que tomar una dosis de Bajadus Copetus. Las cosas que ustedes dicen y que yo les hago decir, Señor. Amados, la nueva especie se ocupa de una sola cosa. No tiene 20 cosas. Y si vos y yo somos parte de la nueva especie, podemos convenir entre nosotros que por causa de la obra de la cruz somos parte, todos los que estamos acá, los que están arriba, los que están en su casa, los chicos, los jóvenes, somos parte de una nueva especie llamada Cristo, llamada Iglesia, llamada Cuerpo de Cristo. Somos parte de una nueva especie. Amén. Bueno, la nueva especie se ocupa de una sola cosa: conocer a su Padre, la fuente de su vida. Conocer su fuente de vida. Cuando crea que conocí todo, declaro que no conocí nada. Cuando crea que no, porque yo en mi vida las cosas que viví del Señor, ¿sabe qué? Todo lo estimo por basura. ¿Con tal de qué? De alcanzar mayor conocimiento de Cristo. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No es que le faltó Biblia, le faltó conocimiento de Dios. Dice la Escritura, en aquellos tiempos, o sea, en estos tiempos, nadie le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. O sea, este es un
tiempo de conocimiento de Dios. La cruz abrió la temporada de conocer al Padre. La nueva especie se tiene que dedicar a conocer al Padre. Eso es, miren cómo se lo voy a decir. Miran las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Dios. Pero yo quiero saber cada cosa. ¿Para qué? Dedícate a conocer al Señor. Pero lo que me pasó, lo que te pasó se resuelve conociendo al Señor, porque Él te va renovando día a día a medida que vos lo vas conociendo. Y el trauma de ayer se resuelve. Señor, te quiero conocer, Señor. Amado, a mí me enseñaron, por una mala interpretación de las Escrituras, que si yo peco, o si yo erro, o si yo tengo una reacción no conforme a como la debería tener, no amo al Señor. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿o no? Entonces, amado, ninguno de nosotros ama al Señor. Ni siquiera el que lo enseña. El que me ama, guarda mis mandamientos. Es una palabra que Dios la soltó en la tierra hablando de Cristo mismo. Él es el único que puede guardar todos los mandamientos de Dios y que nos hace a nosotros cumplirlos por causa de su vida operativa en nosotros. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos errado y hemos pensado que por eso no amamos a Dios? Pero vos después decís, pero si yo lo amo. ¿Sabes las veces que yo me encontré diciendo, Señor, tengo una disfunción mental? Yo te amo, pero soy un cabezón. Ocúpate de conocerme. No seas juez. No quiero encontrarte en tu propia justicia. Yo quiero encontrarte en mi justicia. La balanza la manejo yo. La cinta de medir la manejo yo. A vos siempre te va a quedar corto o largo. O no calificás nunca o te crees que sos el mejor de la historia. Por eso a mí me encantaba Jesús, porque a los fariseos los volvía locos. Nosotros guardamos la ley. Aquel que mire a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Los volvía loco. Nosotros guardamos el día del reposo. Si se le cae un caballo adentro, un burro adentro de un pozo, no lo sacan, lo dejan el día del reposo. Lo volvía loco. Les rompía las estructuras de lo que ellos consideraban que era santo. Déjalo a Dios que te rompa las estructuras de lo que vos considerás que es santo. Sigamos procurando la santidad. Sigamos procurando cada día un poco más vivir con mayor luz. Sigamos procurando errar cada día menos, pero no nos olvidemos que todo eso, la única manera de conseguirlo es buscando el conocimiento pleno de Cristo. Por eso la nueva especie se ocupa de una sola cosa. Decile a que tenés al lado, ocupate de una sola cosa, de conocerlo. Amados, Dios nos está trayendo a memoria algo que la nueva especie lo sabe, pero está rompiéndonos las estructuras para traernos a la memoria nuestra que conocerlo a Él lo es todo. La mente presiona y presiona mucho cuando escucha que conocerlo a Él lo es todo y nada más hay fuera de conocerlo a Él. ¿Saben por qué? Porque la mente no puede ver que es tan simple. La mente humana no puede ver que es tan simple la vida en Cristo.
Tan fácil, ¿eh? No, es que no es que es fácil. En lo terrenal a veces no es fácil. Vivimos situaciones, vivimos cosas. Pero, amados, la vida en nuestro interior, de la única manera que es regenerada es conociéndolo a Él. Y la mente dice, no puede ser tan fácil. ¿Cómo resuelvo el pecado? Conociendo al Señor. No puede ser tan fácil. ¿Cómo resuelvo el problema matrimonial? Conociendo los dos al Señor. No puede ser tan fácil. Necesito consejería. Necesito que me atiendan Néstor y Gaby 4 horas por día durante toda la semana para resolver mi problema matrimonial. No puedo resolver mi problema de perdón. ¿Cómo se resuelve? Conociéndolo a Él. No. Tiene que haber algo más. Yo debo tener un problema que mis antepasados, uno se cayó del colectivo, lo insultó al colectivero y a partir de ahí dejamos todas las generaciones de perdonar. No, hermano. ¿Por qué no es tan fácil? Someteos a Dios, resistí al diablo y huirá. No puede ser tan fácil. Hay que hacer guerra. ¡Diablo, fuera! ¡Diablo! A ti te digo. No sé si conocen la palabra pragmático. Dios es pragmático. Dios es práctico. No anda dando tantas vueltas. Oh, Padre, tú que lo sabes todo, conoces mi corazón, sabes todo sobre mí. Señor, tú me has visto batallar en contra de los que no predican la verdad. Has visto las cosas que yo... ¿Te puedes callar y vamos a hablar en serio? ¿Crees que resolvamos? Resolvemos. Pero rompe todas tus estructuras mentales. Necesito imperiosamente que me conozcas. Si no, te va a pasar como los fariseos, que hacían largas oraciones. Amados, lean Mateo 23. Y si no te identificás ahí en algo, tenés un serio problema de mente cauterizada. Pero te vas a identificar. Mateo 23, el Señor le habla a los fariseos. Sepulcro blanqueado. ¿Pero por qué le decía sepulcro blanqueado? Porque por afuera querían mostrar un conocimiento de Dios que no tenían. Entonces estaban blancos por fuera, hacían largas oraciones, se mostraban perfectos, dice, ensanchan sus mantos, se sientan en los primeros lugares de la sinagoga. No. Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, más que holocausto. No puede ser tan fácil. Profundicemos en el poder de la nueva especie, en el poder de la nueva criatura, en el poder de la nueva naturaleza. Mentoreemos la voluntad para que esté inclinada al conocimiento de Cristo y veremos cómo todo lo que hoy nos está deteniendo se cae por su propio peso, se cae porque lo arrolla la naturaleza de Dios en nosotros, no la nueva naturaleza nuestra, porque es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. No claudiques, tenga la edad que tengas, amado. Seas muy joven, seas un poco más grande, estés en Cristo desde ayer, estés en Cristo desde hace 30 años. No claudiques en el conocimiento de Cristo, no te des de alta solo. Desde el otro día quiero entrar en algo y si me dan unos minutos más vamos a por lo menos dar el puntapié inicial para cosas que quiero que desarrollemos en los próximos días. El Señor lo manda a Moisés a hablarle a Israel. Y no tenemos a Israel nosotros como algo, como cosa a que aferrarnos, ¿sí? Como que nosotros somos Israel. Hoy en estos tiempos estoy escuchando, orad por la paz en Israel. ¿Cuántos escucharon eso? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, oren por la paz en Jerusalén. Y lo dice en el Salmo 122, creo, o sea, en el Antiguo Testamento. Y lo dice porque Jerusalén tenía que estar pacificada para que venga el Mesías.
Ya vino. ¿Cuántos saben que ya vino? Bien. Oremos por la paz en Jerusalén, oremos por la paz en Siria, oremos por la paz en Irán, oremos por la paz en Francia, oremos por la paz en todos los pueblos del mundo. Porque el Señor, según mi Biblia, dice que va a liberar a toda lengua, tribu y nación, ¿o no? Ok, no hay más naciones escogidas. No, el pueblo escogido. ¿Qué pueblo escogido? La iglesia es el pueblo escogido. De los dos pueblos hizo uno. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y no me quiero pelear con nadie, amado, pero es una realidad. Hay gente ocupada orando por cosas que Dios ya las solucionó. Si todos los que están en guerra vienen a Cristo, se soluciona el problema. No necesitamos al Mesías Donald. Necesitamos que conozcan a Cristo. La gente sigue buscando Mesías por las naciones. Por eso encuentran Mesías por todos lados. Y este va a liberar a este pueblo, y este va a liberar a este pueblo. Mira, lo libera de una cosa y lo deja cautivo de otra. Porque todo lo que toca el hombre, libera por un lado y cautiva por el otro. El hombre es cautivador por naturaleza, encarcelador por naturaleza. Donde Adán despliega su poder, donde Adán despliega su gobierno, ahí habrá cautividad tarde o temprano. Hitler llegó al poder prometiendo libertad. Y después, ¿cómo terminó Alemania? Amados, no, ¿puedo decirlo en argentino? No se coman los versos mediáticos. Enfoquen en el conocimiento de Cristo. Las naciones tienen que conocer al Señor. Pero para que las naciones conozcan al Señor, tiene que haber una iglesia que se proponga conocerlo plenamente. Y hay personas que con esta palabra son confrontadas, amados, porque están acostumbradas a hacer cosas para que Dios esté contento con ellas. Y Dios, la única manera que tiene de contentamiento para con nosotros es cuando nos proponemos pura y exclusivamente conocerlo. Pero no sirve el Israel de la Biblia para algunas cosas que nosotros vivimos. De hecho, lo dice la Escritura. Esta gente vivió cosas para que nosotros tengamos la foto y no las volvamos a vivir. Éxodo capítulo 6, del 6 al 11, dice, el Señor lo envía a Moisés a hablar con Israel. Perdón, ¿alguien me bajó la persiana con lo que acabo de decir? Porque si no se van a perder el resto del mensaje. Por favor, levántenla los que están en la casa también. Yo sé que algunos son admiradores del Mesías Donald, pero no quiero seguir con los Mesías de este tiempo porque me voy a pelear con alguien seguramente, pero dejemos los Mesías terrenales que se encargue el sistema y nosotros ocupémonos del Mesías que ya vino y está en nosotros para ser el intercesor del mundo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y los voy a tomar por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Fíjense cuántas veces le dijo que van a descansar. ¿Sí? De las tareas pesadas de Egipto, de la presión de Egipto. Le dijo, van a descansar. Y los voy a meter en la tierra, acá viene el viaje, por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Lo firma, yo, Jehová. O sea, una cosa que firme yo, otra cosa que Dios firme. Yo, Jehová. De esta manera, escuchen esto porque este es el punto central, por lo menos de lo que hoy quiero utilizar para entrar y que nos va a servir como plataforma para lo que viene. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Me siguen? ¿Qué dice ahí? Pero ellos. ¿Lo pueden leer? A causa de la... ¿Ves? Te lo sacaste.
El pastor dijo que todo se basa en el conocimiento de Cristo y que somos libres en Él. Y salgo de acá, la vida me aparece. No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Saben por qué? Por sus preocupaciones. Las preocupaciones anulan el oído y nos hacen ir a buscar mesías que no son Cristo. Y nos hacen ir a buscar medicamentos que no son Cristo. Y nos hacen abandonar el tratamiento que el Señor nos propone. Por las preocupaciones. Entonces mañana vuelvo a hablar preocupaciones en vez de hablar Cristo. En vez de declarar la victoria de la cruz, empiezo a declarar lo que las preocupaciones me hacen declarar. ¿Por qué? Porque estoy configurado a una vieja manera de vivir. Pero soy una nueva especie. Cuando declaro Cristo, cuando declaro la victoria de la cruz, que para eso fue diseñada la nueva especie, para declararla en sí mismo y declararla hacia afuera, amado, eso empieza a ser real, eso empieza a manifestarse. Pero si yo me voy de acá y sigo declarando preocupaciones, nunca voy a poder escuchar la palabra de Dios hablándome y sacándome de la tierra de servidumbre. Y habló Jehová a Moisés, esto me encanta. Fíjense, ¿no? Ellos no escucharon, ustedes lo leyeron recién. Ellos no escucharon. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. A ver, a Dios le importó nada. Que escuchen, no escuchen, que quieran escuchar, que no quieran escuchar. Él siguió adelante con el viaje. Dios tenía un plan. Iba ese plan a llevarse a cabo a pesar de que lo escuchen o no lo escuchen. Por eso Moisés en un momento dijo, acá tengo a Josué, acá tengo a Caleb, listo, vamos, con estos dos algo vamos a hacer. Dios no está esperando que vos y yo nos dignemos a sacarnos las preocupaciones de encima, a sacarnos los problemas de encima. Dios no está esperando que vos tuviste un problema en tu casa, no, con usted no, pero alguien que conocés. Tuvo un problema en su casa, tuvo un problema en su vida. No, hoy no voy a la congregación. Y Dios sigue con su palabra. El propósito eterno sigue adelante. Si yo discuto o no discuto con Sandra, es un problema mío. Yo tengo que estar parado acá igual. No, pero sos un religioso. Es una configuración mía. Lo que no tengo que ser un hipócrita. Pero no tengo cosas para resolver. Sí, de eso se trata. Que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Entonces sigo adelante, porque Dios sigue adelante. Dios no se quedó con lo que pasó. Dios no se quedó con lo que ellos decían. Dios no se quedó con que no escuchaban. Dios dijo, Moisés, la verdad, si te escuchan o no, me importa nada. Vos andá y hacé lo que yo te mando a hacer, porque lo que te mando a hacer es más importante que ellos escuchen o no. En algún momento van a oír, se les va a destapar el oído y van a entrar a esa tierra. Si no son ellos, son los hijos de ellos o los nietos de ellos. Alguien va a entrar. Mi plan no se va a detener porque alguien escuche o no escuche. Amado, consejo de pastor, subite, estés como estés y pase lo que pase. No claudiques, subite al plan eterno. Y el plan eterno es conocimiento de Dios en Cristo. No sos superior a nadie ni inferior a nadie. Nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Viví en eso y vas a ver como tarde o temprano lo que tenga que caer, caerá. ¿Saben quién pacificó Jerusalén? Oren, ¿se acuerdan? Oren por la paz en Jerusalén, ¿o no? ¿Saben quién pacificó Jerusalén? Para que Jesús pueda aparecer montado en el polino y después cumplir con todo lo que tenía que cumplir. ¿Saben quién? Roma. Mientras los israelitas decían, los romanos esto, los romanos aquello, los romanos de otro, Dios le mandó Roma para pacificar las calles de Jerusalén. Para que no haya más robos, para que no haya más asaltos, para que no haya más gente golpeada. El ejército romano pacificó todo para que el Mesías pueda aparecer. Amados, la cruz no la puso Roma, la cruz la puso Dios. La Escritura dice,
La Escritura le dice a Faraón, para esto te puse, para mostrar en ti mi poder. Cuando veas caer a Faraón, le estaba diciendo a Moisés, cuando veas caer a Faraón, verás el poder que tengo yo. Amados, hay cosas que están puestas delante nuestro para que nosotros podamos ver verdaderamente el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, permitinos verte, papá. Permitinos conocerte, permitinos disfrutarte, permitinos ver que lo que está levantado delante nuestro es porque tu poder se va a manifestar. El pecado no se va a resolver por fuerzas humanas, es por el poder del Espíritu de Dios operando en los corazones. La situación angustiante no se va a resolver por un hombre haciendo o deshaciendo. Para esto te puse, para mostrar en ti mi poder. Mientras vos ves un problema, mientras vos ves una dificultad en este viaje, Dios le está diciendo a eso que se levantó delante tuyo, te puse para que él, ella, vea mi poder. Y todos los de alrededor vean mi poder manifiesto. Pero Señor, me duele. Cuando caiga, disfrutaremos. Viviremos en gozo. Y mi lamento, tu lamento será cambiado en baile. Por eso la propuesta del Señor, iglesia, cree. Iglesia, oí. Y proponete no detenerte en este viaje hasta conocerme. Porque todo, absolutamente todo, se va a humillar ante mí. Todo se va a humillar ante mí. Dice la Escritura, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente en su desfile triunfal. Los venció, los humilló en esa cruz. Lo que hoy te humilla, escucha bien, amado, amada, lo que hoy te humilla, será humillado por el Señor. Señor, quiero que sea rechazada de las mentes toda percepción humana sobre vos. Todo pensamiento que dice que porque hay algo que no hizo o algo que hizo, no te ama. Y vos lo dejaste de amar. Señor, esto es espiritual y lo sabemos. Padre, que se rompa toda actividad carnal que no nos permite disfrutar de conocerte. La actividad mental que está deteniendo la plenitud del conocimiento de Cristo. Lo que hoy ves que pasa es terrible a tus ojos, pero será humillado ante los ojos del Señor. Será humillado y lo verás caer. Las situaciones cotidianas que te pueden estar gobernando, las verás caer y dirás, verdaderamente el Señor es mi Señor. Padre, que podamos ser una iglesia que te conozca y disfrute. Que podamos ver tu autoridad sobre las cosas que hoy nosotros vemos que tienen autoridad sobre nuestras vidas. No necesitas una guerra, necesitas proponerte conocerlo. Y ahí empezará a surgir en vos
una palabra, algo en tu interior, una inquietud, algo que va a hacer que vos digas, acá antes había oscuridad, pero estoy viendo la luz. Estoy conociendo al Señor. Que haya un pleno conocimiento, Padre. Ay, Señor, te podamos disfrutar. Te podamos disfrutar, papá. Con todas estas cosas que están en nuestra mente, callen delante del Señor. Callen delante del Señor. Las cosas que atormentan las mentes de los santos, callen delante del Señor y sea el Señor hablando, sea el río de vida, el poder de la resurrección, hablando ante la tribulación, hablando ante el dolor, ante la angustia, hablando ante la soledad. Mujer, vos que te sentís sola, la vida de Dios te recorre y ese río de vida te muestra lo completa que estás en Él. Iglesia, estás completa en Él. Iglesia, 5 maridos tuviste y el que tenés no es tu marido. Acá está tu marido, el Señor. El poder de la resurrección operando. Él sigue trabajando. Dios no desistió. No desistas. No te caigas. Y si te caíste, levántate. Porque poderoso es Dios para que todo lo que está roto por dentro se solidifique en Él. Puedo ver personas que estaban rotas en pedazos, pero por creer a la palabra son una sola carne con el Señor. Son uno con Él. Disfrute por conocimiento. Que sea victoria por conocimiento. Que por conocerte todas nuestras estructuras de pensamiento caigan, Padre. La iglesia entendida, papá, en tu realidad, en quién sos. Oramos, Padre, por aquellos que hoy están en oscuridad. Algunos están acá y en su mente están en oscuridad. Yo puedo ver el espíritu de resurrección operando. Aunque me digas no creo, ahí está haciendo que su potencia penetre hasta las cámaras más íntimas del corazón. Es el Señor, es la buena noticia del Padre. Es toda la realidad de Dios. Él es el río de vida. Él es el fruto del Espíritu. Él es el que endulza las aguas amargas. Él es la resurrección.
Él es la vida. Créelo y lo vas a disfrutar. Créelo y vas a conocer verdaderamente a la fuente de tu vida, que es el Señor. Es tu vida, papá. Señor, que no sea. Yo a todo el que se quiera subir a esta oración lo invito. No hace falta que la hagas en voz alta. Señor, que no sea una palabra más. Señor, que no sea un testimonio más. Que sea el testimonio de Cristo. Que yo pueda tomar esta palabra como testimonio de Cristo. Porque si es testimonio, es Cristo siendo testigo de sí mismo para mostrarme su plenitud. Y cuando lo veo al Padre. Amados, creemos, lo vemos a Cristo cuando creemos a su testimonio. Lo vemos a Cristo cuando creemos a su testimonio. Y su testimonio es fiel, su testimonio es real, su testimonio es verdadero y su testimonio nos muestra al Padre. Señor, que sea un testimonio al que nos aferremos para creer, al que nos aferremos para ver al Padre. Que sea un testimonio que los avatares de la vida no puedan disolver. Aún lo que no recordemos de lo que se dijo, sea nuestro espíritu trayéndolo a memoria constantemente, Padre. Que sea un testimonio de revitalización, que sea un testimonio de un reverdecer del interior. Que entendamos que es la palabra que nos estás proponiendo para que todo lo que hasta hoy gobernó por sobre la palabra quede de rodillas ante ella. Señor, que nuestros oídos verdaderamente dejen de oír las voces que te quieren silenciar. Que ni la configuración de pecado, ni la configuración religiosa puedan gobernar por sobre tu testimonio. Señor, que ante nuestros ojos Cristo sea perfectamente expresado, demostrado. Que esté claro Cristo, Padre. Porque si está claro el Hijo, estará claro el Padre. Y si está claro el Padre, estaremos claros en la potencia que en Él tenemos. Gracias, Señor.